Seguro te estás preguntando cuáles son las señales que podemos detectar en casa para saber si nuestro hijo está dentro del espectro autista. ¿A qué deberíamos prestarle una atención real? ¿Y qué cosas no son solo retrasos del desarrollo ni que va a su propio ritmo? Y créeme, te entiendo, ese momento en el que empiezas a observar diferencias, dudas, intuiciones, yo también lo viví. Primero quiero recordarte que este video no sustituye el diagnóstico de un especialista. Yo voy a contarte mi experiencia personal como mamá, lo que observé en mi hijo cuando era un poco más pequeño y también características muy comunes que suelen presentarse en la infancia autista, además de también lo que dicen los manuales diagnósticos. Pero nada de esto reemplaza una evaluación profesional. Si es la primera vez que estás en mi canal, soy Daimara, soy mamá de un niño autista, profesional de las ciencias biológicas, llevo años aprendiendo, investigando sobre autismo y mi objetivo es acompañar a las familias compartiendo todo esto que ojalá me hubieran explicado a tiempo. Y si estás aquí, seguramente estás buscando respuesta, así que vamos paso a paso. En el DSM-5, que es el manual que se utiliza para diagnosticar, se establece que las personas autistas presentan características en dos áreas principales: la comunicación, interacción social y patrones repetitivos de comportamientos e intereses restringidos. A nivel médico todavía se habla de síntomas, pero hoy sabemos que el autismo no es una enfermedad, sino una condición de vida. Así que me voy a referir durante el video a características. Ahora bien, comenzando con la comunicación y la interacción social. Una de las primeras cosas que yo noté en mi hijo fueron diferencias en el contacto visual. No es que nunca me mirara, mi hijo sí me miraba, pero su mirada era diferente. A veces si yo le hablaba directamente, él no me miraba a los ojos, sino a mi frente, a mi boca, a un punto que estuviera cercano. Y yo pensaba que no me estaba prestando atención, pero sí lo hacía. Lo que pasa es que para muchas personas autistas sostener el contacto visual mientras procesan el lenguaje es demasiado. Es como intentar escuchar, pensar, regular las emociones, mirar a los ojos al mismo tiempo y su sistema sensorial se sobrecarga. Por eso desde niño vemos que suelen fijar la mirada a otro punto y así pueden concentrarse mucho mejor en lo que uno le está diciendo. Pero claro, esto yo no lo sabía. Otra señal muy común es que no respondan cuando los llamas por su nombre. Comúnmente antes del año un bebé ya voltea cuando escucha su nombre, pero en la infancia autista esto puede no ocurrir o ocurrir de forma intermitente. Yo podía llamarlo varias veces a mi hijo y él seguía completamente concentrado en lo que estaba haciendo. Y ahí uno piensa, ¿será que no escucha? Y claro, a veces uno termina en pruebas auditivas para descartar que en realidad no escucha bien, que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y la prueba salió casi perfecta, es decir, oía impecable. En realidad lo que estaba sucediendo era otra cosa. El cerebro autista entra en hiperfoco, que el hiperfoco es cuando una persona autista se concentra, pero de forma tan intensa que se vuelve como una especie de túnel, bloquea toda la información externa y todo lo que no pertenece a esa actividad que están haciendo, lo bloquean o se vuelve irrelevante sensorialmente. Y por eso cuando tú lo llamas, no responde por su nombre. Algo que me llamó muchísimo la atención fue que mi hijo no señalaba o imitaba gestos. Él tiene una primita de pocos meses menos y antes del año yo veía que ya ella decía adiós, levantaba la mano para pedir un juguete, aplaudía, imitaba gestos de otros adultos y mi hijo no. Y esa fue una de las primeras señales que realmente activaron en mí una alerta. Yo pasaba horas tratando de que aplaudiera, de que me dijera adiós y nada. Todos me decían, cada niño va a su ritmo, no seas exagerada, no pasa nada. Pero algo en mí sabía que había una diferencia. Esto sucede porque señalar y la imitación espontánea son parte del desarrollo social temprano en un niño típico. Esta es la forma en que los bebés comparten atención, piden cosas, muestran interés. Y señalar implica entender que el otro puede prestar atención al mismo objeto. La imitación, por otro lado, no es solo copiar el movimiento, es una forma temprana de ese vínculo social. En la infancia autista, estas habilidades pueden no surgir de forma natural, porque requieren una serie de procesos cognitivos que son diferentes en su cerebro, es decir, la lectura social, la atención conjunta, la motivación social hacia el otro, y todo esto se va desarrollando de forma distinta, por lo que con el paso del tiempo y su desarrollo, mi hijo, por ejemplo, logró hacerlo, pero mucho más tarde que los niños neurotípicos de su edad. Relacionado con esto está la atención conjunta, que es cuando un niño mira algo, luego te mira a ti, luego vuelve a mirar el objeto para que compartas ese interés. Por ejemplo, ve un avión, lo señala, te mira para ver si tú también lo viste, y esto es algo muy común en el desarrollo típico. En un niño autista esto puede no ocurrir o ser limitado.
no porque no quieran compartirlo, sino porque su forma de procesar esa interacción social es diferente. Ahora, sobre el lenguaje, aquí tuve muchísimas dudas. Mi hijo empezó a decir papá, mamá y algunas sílabas ya alrededor de los 9 meses. Y esto me hizo pensar que, bueno, qué alivio, ¿no? Quizás lo otro que estaba viendo no era tan relevante. Pero después de alrededor de un año aproximadamente, dejó de decirla. Y esto se llama regresión del lenguaje, que es algo también que puede ocurrir en algunos niños autistas y que no es común en el desarrollo típico. En ese momento yo quedé llena de duda, era como si hubiera avanzado y luego hubiera retrocedido, y tengo un video completo hablando sobre esto por si quieres profundizar. Luego, cerca del año y medio, empezó a decir más palabras, pero ahí empezó la ecolalia, que repetía todo lo que yo decía al momento, que es la ecolalia inmediata, y también repetía frases o palabras que había escuchado anteriormente, que es la llamada ecolalia diferida. Y ojo, la ecolalia es normal en el desarrollo inicial del lenguaje. La mayoría de los niños tienen una ecolalia inicial como forma de aprendizaje, pero luego desaparece espontáneamente. Pero en los niños autistas la ecolalia se mantiene y va evolucionando como una herramienta comunicativa y también para la autorregulación. Y esto también está relacionado con el lenguaje gestáltico, que es la forma de aprendizaje del lenguaje de los niños autistas. La mayoría de los niños neurotípicos aprenden a hablar palabra por palabra. En cambio, los niños autistas van aprendiendo por bloques, es decir, frases completas, que luego las van desarmando. Por eso pueden decir frases que parecen fuera de contexto, palabras que no entendemos, pero casi siempre hay una intención detrás, solo que requiere que comprendamos su estilo de comunicación. También tengo un video sobre ecolalia y procesamiento del lenguaje en mi canal, por si te interesa. En otros casos lo que ocurre es que el lenguaje no aparece o aparece muy limitado. Hay niños autistas no hablantes o mínimamente hablantes, y algunas veces esto está relacionado con la praxia del habla, que es una dificultad motora para coordinar los movimientos necesarios que se necesitan para producir las palabras. Otra característica que noté fue el tono de voz. A veces era como muy suave, a veces alto, a veces monótono, robótico, que es algo muy común. Esto se debe a diferencias en la prosodia del habla. La prosodia es la melodía al hablar, es decir, el ritmo, la entonación, la variación. Y en el autismo, estas diferencias no tienen que ver con la intención, sino con el procesamiento neuromotor y auditivo. Lo procesan totalmente diferente. Por eso es muy común ver a muchos niños autistas hablando de forma robótica. Otra característica es la famosa falta de empatía. Digo famosa falta de empatía porque en realidad se dice que las personas autistas no tienen empatía, pero esto en realidad es falso. En realidad lo que sucede es que los autistas pueden tener dificultades para entender qué piensa o siente la otra persona si no se lo decimos directamente, pero sí suelen tener mucha empatía efectiva y sentir profundamente la emoción que está sintiendo el otro. Y esto se conoce como hiperempatía. El problema es que su forma de expresarlo no es la típica y por eso se malinterpreta. Un niño autista, una persona autista va a la solución de un problema como forma de empatía para ayudar y no a la empatía hacia las emociones como estamos acostumbrados los neurotípicos. Algo también que es muy frecuente es la dificultad para entender el sentido figurado, los sarcasmos, las bromas, los dobles sentidos. Y no es porque no tengan humor o sentido del humor, sino porque su cerebro tiende a procesar de forma literal la información. Por ejemplo, si tú dices me muero del hambre, un niño neurotípico entiende que es una exageración, una forma de exagerar, pero un niño autista puede imaginar literalmente la frase. Con el tiempo esto lo van entendiendo, pero en la infancia puede ser bastante evidente. Pasando al juego, una de las cosas que también me preocupó bastante por el desconocimiento, más que nada, fue la falta de juegos simbólicos. Mi hijo no usaba, por ejemplo, el camión de bomberos para apagar el incendio, la patrulla para atrapar el ladrón. En lugar de imaginar historias, se enfocaba en los detalles, girar las ruedas, abrir y cerrar objetos, alinear juguetes, que es bastante conocido, ¿no? Muy típico. Y yo me angustiaba muchísimo porque él no estaba jugando como se esperaba o como los demás. Pero esto en realidad era el reflejo de su forma de procesar el mundo. Pero bueno, no era lo socialmente esperado. También están las estereotipias o stimming, que el aleteo es probablemente el más común, pero también pueden mecerse, saltar, hacer ruiditos, mover los dedos. Esto no es malo, ni algo que debamos quitar mientras no haya una autolesión o algo así. Es autorregulación, es un mecanismo para bajar la ansiedad. Lo utilizan también para expresar emociones positivas, negativas,
para encontrar equilibrio sensorial. Otra característica son los intereses profundos. Desde pequeñitos, muchos niños autistas muestran fascinación por temas, por objetos, por patrones, y esto se conecta con el hiperfoco que hablamos anteriormente. Pueden pasar horas investigando, mirando, aprendiendo de un tema. Esto también es muy típico. Otra señal que observé temprano fue la inflexibilidad ante los cambios. Cambios de actividad, de ropa, de ruta, cambios de horario. Esto lo irritaba, gritaba, lloraba. Yo no entendía por qué. Por ejemplo, si teníamos que ir a la guardería, siempre por el mismo camino, si no, hasta se arrastraba por el piso llorando porque no quería. Y los cambios inesperados le generaban bastante ansiedad. Uno de los temas más frecuentes y muy común es la hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial, relacionado con el procesamiento sensorial que ocurre de manera distinta en las personas autistas. A veces les molesta la luz, algún sonido, la ropa le pica, las texturas de los alimentos, por ejemplo, lavarle la cabeza, cortarle el cabello era una tortura total. Por otro lado, otros son más buscadores sensoriales, saltan constantemente, chocan, muerden objetos, necesitan movimiento constante. La selectividad alimentaria también está relacionada con esto. Si un niño es hipersensible a texturas, sabores, olores, va a evitar los alimentos. Y si es hiposensible, puede buscar sensaciones fuertes. Incluso se puede ver pica, que es esto que ocurre en algunos niños de morder lápices, tierra, comer jabón. Cada niño es distinto, pero todo esto habla del sistema sensorial. Otra característica muy común son los trastornos del sueño. En mi hijo fue la primera señal. Desde que nació no dormía más de 2 horas seguidas, lloraba, se despertaba constantemente, estaba irritable. Y yo pensaba que era solo una etapa, pero no lo era. Y muchos niños autistas tienen dificultades para conciliar el sueño porque su sistema nervioso no va a revoluciones, no se calma fácilmente. Y es una mezcla de falta de regulación sensorial, ansiedad, niveles de melatonina, hipersensibilidad, muchas cosas juntas que hacen que se refleje en el sueño. Fue una época bastante difícil. Y podría seguir mencionando más cosas, no sé, fascinación por patrones, dificultad para iniciar juegos sociales, intereses por objetos específicos que giran, preferencia por jugar solo, caminar en punta de pie. Cada niño es distinto, pero cuando empiezas a ver varios de estos patrones juntos, ahí es donde vale la pena consultar a un profesional, preferiblemente que esté especializado en autismo, para que pueda hacer un diagnóstico formal. Recuerda que este video no constituye un diagnóstico, es una guía, una orientación para darte un poco de claridad y acompañarte en este camino que puede sentirse bastante solitario. Si ves varias de estas señales de manera persistente, lo mejor es acudir a un profesional que conozca de autismo desde un enfoque actualizado, respetuoso. Gracias por dejarme acompañarte hoy, sé lo difícil que es estar en este proceso. Y si este video te dio claridad, compártelo con otras familias que también lo pueden estar necesitando. Suscríbete al canal para que no te pierdas cada video que subo semana a semana respondiendo preguntas que todos nos hacemos sobre autismo y sobre maternidad atípica. Un abrazo, nos vemos.